Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Yo soy Alberto Grados de Lima, Perú. Uno de los temas o uno de los tópicos en educación que representan un reto permanente es la evaluación. Por diversos motivos resulta difícil diseñar un modelo de evaluación apropiado y menos ahora que se habla mucho de la evaluación formativa, pero que en la ejecución muchas veces prioriza la evaluación sumativa. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas más entendidas del tema, autora de 2 libros imprescindibles, La evaluación formativa, estrategias eficaces para regular el aprendizaje y La observación de aula, un instrumento para la mejora educativa a través de la mirada y la escucha. Hoy con nosotros desde España, Mariana Morales Lobo. Bienvenida, Mariana. Hola Alberto, gracias por invitarme al podcast. No, muchas gracias a ti, Mariana, por estar con nosotros. En realidad para mí es un placer enorme tenerte. Te cuento que he tenido aquí un invitado que fue la primera persona que habló de ti antes, que quizá conozcas, se llama Domingo Chicapardo. En los episodios, ahí lo tuvimos en el episodio 1 de este podcast y en el episodio 40 también. Y hablamos, justamente en el episodio 40, hablamos de evaluación para el aprendizaje en la era digital. Bueno, aprovecho para recomendar el episodio. Y en esa entrevista, Domingo mencionó tu libro sobre evaluación. Bueno, viniendo de él, yo lo compré de inmediato, ¿no? El libro, ¿no? Y te digo que me encantó. O sea, en verdad me ha gustado mucho tu libro. He hecho demasiadas notas sobre tu libro. O sea, lo he resaltado, he hecho hasta mapas mentales sobre tu libro. Me ha gustado mucho. Y de ella también lo menciono para las personas que nos ven o nos oyen. Es un libro sobre evaluación formativa imprescindible. Y luego te escuché en el podcast de Edu Hacking de José Luis Serrano, a quien también he tenido recientemente como entrevistado aquí en el podcast. Y que, bueno, es un episodio que todavía no ha sido publicado, pero que seguramente va a salir en estos días. Y pensé, tengo que entrevistarla, ¿no? Porque me gustó mucho. Él te ha entrevistado 2 veces, ¿no? Y espero poder tener más suerte. Ahora, bueno, hoy te tenemos aquí, así que como verás, en verdad soy un admirador de tu trabajo y reitero en realidad mi agradecimiento por tenerte. Nada, un placer, Alberto. Muchas gracias y también encantada de poder hablar un poco para tu comunidad. Así que encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Mariana, voy a ir sobre uno de los problemas más frecuentes en nuestro sistema educativo, en nuestros sistemas educativos, que es la evaluación. Mi primera pregunta es, ¿por qué la evaluación es un problema? ¿No? Digamos, ha saltado tras momentos complicados como la pandemia, o retadores como la aparición de la inteligencia artificial, de la que seguramente más adelante voy a hacer alguna consulta. Digamos, la evaluación es un problema de hace muchos años, pero como que ha vuelto a estar en la palestra. ¿Por qué la evaluación es un problema? ¿O lo vemos así? Bueno, no sé si es un problema o no es un problema. Hay gente que lo ve como problemático, pero en realidad es algo que hacemos de una manera como muy, muy metida dentro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. O sea, ya lo hacemos. Otra cosa es que lo podamos hacer mejor, pero hacerlo lo hacemos. Yo creo que quizás es un problema en el sentido de que podemos tener como diferentes visiones de para qué se hace la evaluación, ¿no? Entonces, si se tiene una visión que se evalúa pues para certificar simplemente o para controlar el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Pues claro, eso es difícil de cuadrar con una visión formativa en la que el alumno pues, es más protagonista y va reflexionando sobre lo que aprende, sobre sus errores, sobre sus aciertos y nosotros le vamos acompañando. Es que en el fondo hay como 2 modelos que están ahí y que conviven, digamos, y a veces conviven en contradicción, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde está seguramente la parte problemática, ¿no? En resolver esa contradicción e intentar hacerlo en favor del aprendizaje del alumnado, ¿no? Al final No, tienes de también que acuerdo. certificar, ¿no? Pero durante el proceso no es ir certificando, durante el proceso es ir regulándolo pues para que aprenda el alumno, ¿no? Y yo creo que ahí en esa diferente concepción de para qué sirve, se generan conflictos dentro de un mismo centro, por ejemplo, o entre personas que están conversando sobre el tema, ¿no? Y eso pues hay que resolver ese conflicto, ¿no? Claro, lo mencionaba porque a veces resulta difícil para muchas instituciones educativas tomar una postura, ¿no? Es decir, van de un lado para otro conforme va a veces la marea o la ola, ¿no? O parece ir la ola,
y no pueden definir un modelo que les ayude, o los maestros a veces no tienen la libertad de evaluar de determinada manera, porque existe a veces digamos, parámetros muy cerrados que no le permiten al maestro Sí, sí. actuar libremente, ¿no? Sí, Ahora, sí, a veces hay esas rigideces. Lo que pasa que yo creo que ahí también hay que argumentar las cosas. Es decir, se quiere desenfatizar una evaluación pues controladora sí, basada en recopilar datos y luego pues hacer promedios, etcétera, pues hay que argumentar muy bien qué es lo que vas a hacer en su lugar, ¿no? Y cómo eso puede ayudar a que los alumnos aprendan mejor. Yo mi experiencia es que cuando la gente se explica y da los argumentos y lo ve en la práctica, pues a veces las estructuras también se pueden modificar. ¿Mm? de verdad. Mariana, ahora que hablas de este tema específicamente, hablamos mucho de evaluación formativa, de evaluación sumativa, pero no siempre se tiene mucha claridad sobre qué cosas son, justamente lo que estás mencionando ahora mismo, o cuáles son Mm. sus características imprescindibles. Yo leí esto en tu libro y me gustaría que lo puedas compartir Sí. específicamente sobre la evaluación formativa, ¿no? ¿Qué características tiene la evaluación formativa que la definen, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera decir antes de nada que el libro de evaluación formativa lo hemos escrito entre dos personas, que tiene un coautor, Sí, es verdad. que es Sí, sí, Juan sí, es verdad. Fernández, y que bueno, que tanto monta tanto, quiero decir que lo hemos escrito a medias, ¿ah? ¿Vale? Y quería darle ahí, bueno, pues su importancia también. Mira, la evaluación formativa tiene como finalidad regular el aprendizaje, es decir, conseguir que el aprendizaje sea más profundo, que tenga menos errores, que sea mejor, en definitiva. ¿Ah? Y entonces eso hay que hacerlo durante el proceso, no al final, porque claro, si lo haces al final, pues ya no tienes margen para solucionar problemas que hayas detectado, tienes que hacerlo durante el proceso. ¿Ah? Y luego, para poder hacerlo adecuadamente, pues primero tú observas una realidad, tomas unas evidencias, unas pruebas, unos datos, ¿ah? Los analizas bien, a ver qué es lo que está pasando ahí. Si tienen errores, pues tienes que pensar a ver por qué tendrá este error. Sí, es decir, no simplemente decir, pues que lo vuelva a estudiar, no, o sea, vamos a ver, se está equivocando, ¿por qué se está equivocando? ¿Eh? ¿Sí? Y en función del el motivo por el cual descubramos que hay un error ahí o hay unos errores ahí, pues daremos un poco como las propuestas de mejora, ¿no? Propuestas que el alumno tiene que hacer. Esto al final es un trabajo de equipo, o sea, no es ni solo el alumno ni solo el profesor el que tiene que modificar cosas, sino que es un trabajo de ambos, ¿no? Pero el alumno lo va a hacer en función de lo que le diga el maestro. Y entonces, pues básicamente son esos tres pasos, ¿eh? Recoger las evidencias, los datos, analizarlos y luego tomar decisiones, ¿eh? Tomar decisiones que vayan en mejora de lo que es el aprendizaje de esa persona, ¿no? Básicamente, esa es un poco los pasos de la evaluación formativa. Se diferencia de la sumativa, pues porque la sumativa la haces al final. La sumativa simplemente es certificar lo que sabe. Certificar pues para que pase a unos estudios superiores, para que pase de curso, para lo que sea. ¿Ah? Pero no hay una finalidad de que el alumno aprenda mejor, sino simplemente, pues yo digo, o el profesor dice, pues has llegado hasta aquí y ya está. ¿Vale? Y te va a dar un certificado, ¿no? Es una fotografía del momento. Eso es. Tú acuñas un término muy interesante, leí en tu libro también, que es evaluación formativa continua. Y quisiera un poco que pudieras explicarnos el tema. Una de las contradicciones, ¿no?, que suelen ocurrir en el tema de la evaluación es que el papel aguanta todo, ¿no? A veces en el papel decimos que la evaluación va a ser formativa, pero en la ejecución termina siendo sumativa, ¿no? Justamente relacionado al término que acabo de mencionar, quisiera que nos explicaras un poquito qué es lo que tú has Mm, percibido o has detectado mm. al respecto. Sí, sí, yo lo que he observado y lo que yo misma he hecho, muchos años, es una evaluación Hemos sumativa hecho. continua, sí, yo lo he hecho, y es muy incómodo porque te pasas el día recogiendo datos, anotándolos en una hoja de Excel o en una plataforma X, ¿no? Y luego, ¿qué haces con esos datos? Pues es que haces un promedio, pero no tomas datos así de relevancia para el aprendizaje del alumno. Es un acto administrativo, ¿no? Entonces, si simplemente recogemos los datos y los metemos en una plataforma para luego hacer ahí un promedio y tal, pues
Es que con eso el alumno no va a aprender más. O sea, el alumno va a aprender si tú miras esos datos y dices, pues a este le falta esto, a este le falta el otro, vamos a hacer este ejercicio, voy a volver a explicar tal cosa, vamos a hacer esta actividad, yo qué sé, y le das a cada uno un poco lo que le hace falta, ¿no? Pero eso tienes que hacerlo durante el proceso, y cuando ya lo ha conseguido aprender, pues entonces ya sí que le pones pues ahí la nota y recoges el dato que necesitas, ¿vale? Pero entre tanto, pues lo que hay que hacer es irlo regulando el proceso, ¿eh? A veces nos pensamos que por tener muchos datos, pues que somos mejores profesionales, y en verdad no es así, porque puedes tener muchos datos y tener datos pues repetidos, o tener datos irrelevantes, o tener datos mal recogidos. Por ejemplo, cuando mandas tarea para casa y luego la calificas, ¿a quién estás calificando exactamente? Claro, es que no lo sabes quién ha hecho eso. Entonces, pues eso es un dato mal recogido, simplemente, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay como mucha tela por cortar ahí, ¿no? Si acabas de decir algo que en estadística resulta extremadamente evidente, ¿no? Si no, tú no sabes si es la muestra la que ha intervenido o no, el sujeto, claro. ¿no? Es un dato mal recogido. Exacto. Y con un dato mal recogido no haces nada, ¿eh? O sea, simplemente lo tienes que descartar, es que no puedes tenerlo en cuenta para nada. Tal cual, sí. Mariana, y aquí voy a aprovechar porque tú mencionas en tu libro también una frase de una autora que yo amo, que es una científica de datos, que es Keith O'Neill, ¿no? La mencionas una frase de su libro Armas de Destrucción Matemática, ¿no? Es un libro que para mí es importantísimo. Buenísimo. Sí, es buenísimo el libro, ¿no? Llegó a mí a través de un amigo, una persona que entrevisté también, que es un científico de datos. Él me habló, tienes que leer este libro, ¿no? Que bueno, que hace un juego de palabras que en inglés tiene más sentido que en español, ¿no? Juega con la palabra math y más, ¿no? Sí. De armas de destrucción masiva, ¿no? Pero bueno, el libro se llama Weapons of Math Destruction, que es el armas de destrucción matemática, diríamos así, y habla, un poco para los oyentes, habla cómo el Big Data aumenta la desigualdad y es capaz de amenazar incluso la democracia, ¿no? Ahora, la frase que mencionas en el libro es fácil creer que más datos equivale a mejores datos, ¿no? Y lo acabas de mencionar hace un ratito, pero yo quisiera saber qué más esconde para ti esta frase, ¿no? De a veces creer que recoger más es recoger mejor, y qué influencia tiene esto en la evaluación al final, ¿no? Sí, es que es una creencia muy extendida en educación, que cuantas más datos tengas, cuantas más notas recojas, mejor. Pues no, es que eso no es así, porque puedes estar recogiendo datos que a lo mejor los tienes ya recogidos. Vamos a ver, pues ¿para qué tienes la misma muestra 7 veces? No te hace falta. Lo que estás haciendo es perder el tiempo. O sea, dedica el tiempo a otra cosa más productiva, más interesante, ¿no? O lo que decíamos, ¿no? Datos mal recogidos. Pues, por ejemplo, cuando recogemos un dato de un alumno o una alumna que tiene una dislexia y no le hemos hecho una adaptación en la prueba, pues eso es un dato mal recogido también. Estás sacando conclusiones de algo de lo que no te puedes fiar. Entonces, o sea, al final tiene muchas implicaciones esto en el trabajo que hacemos. Lo que pasa que estamos como en una rutina de, venga, cuantos más datos, pues parece como que trabajas más y que eres mejor profe y tal, pero en verdad no es así. O sea, en verdad lo que hay que hacer es recoger los datos que sean necesarios y regular los procesos a partir del análisis que hagas de esos datos. Si no regulas el proceso, pues es que tampoco te sirve, o sea, es que da igual muchos o pocos, es que no es simplemente una cuestión administrativa. Sí, y el tema de recogerlos en forma numérica también tiene bastante trampa, ¿no? Que es lo que dice el libro este, ¿no? Que es como la fascinación de los números, ¿no? Entonces te piensas que como es un número, pues es más objetivo, está mejor medido y tal, cuando en realidad pues es una escala que igual te has inventado tú, que estás baremando tú mismo, y que cualquier parecido con la realidad, pues bueno, pues es pura coincidencia, porque el profesor de la clase de al lado está haciendo otra cosa, coge otro baremo diferente y le sale otra cosa distinta, ¿no? Y entonces, pues bueno, claro. O sea, que al final nos hacemos como unas trampas al solitario, pues bastante divertidas, ¿no? Sí, es verdad. Claro, no puedes comparar, digamos, el 14
o el 8 de un estudiante de un aula con el 8 de la otra, de ninguna manera No, y no te además, dice nada de ese número. no, y además es que una misma prueba la corrige un profesor o la corrige otro profesor y puede haber una varianza, o sea, puede haber una diferencia enorme, ¿no? Entre los resultados de una prueba y de otro, y es la misma prueba, pero corregida con diferente, digamos, con diferentes gafas por uno o por otro, y como Así al es, final sale diferentes un miradas. número, pues eso es mi objetivo, tienes un 8,3, pues ya está. Pero en el otro a lo mejor le ha puesto un 7,6, pues es que hay cierta diferencia. Entonces, tienes tanta precisión como para decir que ahí hay una nota con un decimal. No sé, yo creo que tenemos que relativizar un poco estas cosas que hacemos y fijarnos mucho más en los criterios, en qué es lo que está aprendiendo, en qué más puede hacer para mejorarlo y no tanto en si tiene un 7,8 o un 8,3, ¿no? No es necesario recoger mucho, es recoger mejor, Eso es. de mejor calidad. Eso es, eso es. Y eso no es fácil, ¿eh? No es fácil porque como estamos Sí, claro. acostumbrados a recoger mucho, el quitarte cosas es una cosa que a la gente le cuesta mucho, ¿no? Yo es una cosa que es que tengo muy claro en innovación, ¿eh? Aquí en España hay un humorista que se llama José Mota, y es de La Mancha, y dice, las gallinas que entran por las que salen, como diciendo, pues si quitas, pones, o sea, no puedes ahí meter ahí bum, 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 sino que si metes algo tienes que sacar algo, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eso en innovación es lo que hay que hacer, o sea, si metes algo nuevo, oye, pues me parece fenomenal, piénsatelo bien lo que vas a meter, que sea una cosa pues pensada desde la prudencia, que te lo hayas pensado bien, que hayas contrastado, que hayas mirado investigación, bueno, no sé, que lo hayas pensado ahí bien, ¿eh? Pero piensa que vas a tener que dejar de hacer alguna cosa, porque es que al final es que todo no se puede, entonces tienes que dejar de hacer algo, y entonces, ¿qué dejas de hacer? Esa es la gran pregunta, ¿qué dejas de hacer? Porque no es que vayas a dejar de hacer algo que esté mal, en realidad prácticamente todo lo que hacemos tiene algún tipo de efecto positivo, lo que pasa que a veces es tan pequeño que no merece la pena, ¿no? Entonces, pues las cosas que tienen un efecto positivo muy chiquitito, pues yo creo que pues esas son las que tenemos como que ir dejando pasar, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, copiar de la pizarra, ¿sí? Copiar de la pizarra, hombre, no te voy a decir que el efecto sobre el aprendizaje sea nulo, pero realmente es muy pequeño, ¿eh? Es muy pequeño porque por el hecho de copiarlo no hay una comprensión. Entonces, igual valdría más la pena pues que en lugar de copiarlo, pedirle pues que haga un resumen, por ejemplo, o darle, no sé, el esquema o lo que sea y decirle, plantéame preguntas a partir de aquí. Es decir, algo que te lleve a pensar, porque copiar en sí mismo, pensar mucho, tampoco piensas mucho, ¿no? Claro, es verdad. Pero has dado con algo que resulta súper complicado para los docentes y es desprenderse de las prácticas Sí, que históricamente me han funcionado o que han sido mi práctica toda la claro, estás vida. acostumbrado. Y claro, claro. Y que algún sentido le he encontrado, algún sustento he encontrado para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que más difícil me hace ceder terreno a Claro. incorporar nuevas prácticas, ¿no? Claro, claro. Yo digo, por ejemplo, pues ahora pues ya no van a copiar de la pizarra, ¿eh? Pues, ¿entonces qué hacen? Claro, que Sí, porque mientras están copiando están ahí súper tranquilitos, ahí escribiendo despacito, buena letra, claro. tan tranquilos. Yo tengo un rato ahí un poco de paz, eh, ¿vale? Pero bueno, pues si no hacen eso, o sea, ¿qué hacen? Tengo yo que pensar la propuesta, ¿no? Y ahí, claro, ahí entra la dificultad, pero bueno, pues es que luego no vengas con que no te da tiempo a ver las cosas, porque estás dedicándole tiempo a cosas que como dicen ahora los chavales, que rentan poco, ¿eh? Claro. Ahora, tengo otra consulta más. Algo han mencionado hace un momento y tiene que ver con qué hacer con los datos, es decir, recopilo mejores datos, digamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hago con estos datos? Porque uno de los problemas también aparece ahí en la evaluación, ¿no? El tema de, voy a recoger menos datos, voy a recoger mejores datos, pero ¿qué hago con Mm, ellos, ¿no? mm. Ese siguiente paso también resulta ser un problema, porque a veces nuestro propio sistema nos obliga a recogerlos y colocarlos en plataformas, ¿no? Y no hacer nada con ellos. Entonces, quisiera que nos pudieras dar una orientación Mm. respecto de qué hacer con ellos para que valga la pena recogerlos. Yo creo que un buen dato es un dato que te da, o sea, que recoges sobre una sola cosa, ¿sí? No un dato en el que hay mezclados varios criterios, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si pones un examen y pones 5 preguntas y las 5 preguntas se refieren a criterios diferentes, o sea, se refieren a objetivos de aprendizaje diferentes con sus criterios. Claro, si luego pones una nota de conjunto, ahí ya has perdido la trazabilidad de lo que estabas midiendo, tratando de medir, ¿no?
¿Sí? Porque es que has hecho una nota de conjunto de las 5 preguntas, con lo cual pues ya has perdido la noción de si lo que falla es la primera pregunta, la cuarta o la quinta. Entonces, un dato bien recogido tendría que ser, para empezar, un dato desglosado, ¿sí? ¿Para qué? Pues para decir, pues yo de este criterio he detectado pues que ya está conseguido y ya está, pues fenomenal, ya no hace falta volverlo a preguntar, o bueno, si lo preguntas otra vez, pues es para consolidar, pero no hace falta recoger el dato. ¿Ah? O puedes encontrarte con que el alumno, o tienes unos alumnos que todavía tienen el criterio 2, pues que no. Entonces, pues tienes que pensar a ver qué es lo que pasa ahí, dónde está el problema, dónde se atascaron y tratar de solucionarlo pues con didáctica. ¿Vale? Es decir, pues en clase, ¿qué hago para solucionar esto? Pues lo vuelvo a explicar, bueno, es una opción. Pues que se lo expliquen entre ellos. Pues vale, voy a poner unos ejercicios específicos sobre esto, pues para ahondar un poco en el tema. Voy a poner una actividad para, yo qué sé, una lectura o lo que sea. Bueno, pues tú decides cómo vas a abordar esa dificultad que hay ahí, ¿no? Y luego pues lo vuelves a chequear, pero ya no hace falta que pongas otra vez las 5 preguntas, porque de las 5 preguntas a lo mejor había 3 que ya sabían. Entonces tú chequeas las 2 que faltan, no todas, ¿no? Sí, entonces yo creo que cuando se recogen esos datos, el poner datos de conjunto por instrumentos es un error. O sea, por examen, por ejemplo, dice, pues el dato del primer examen, este dato, el segundo examen, este dato. Pues eso no te ayuda nada a analizar lo que está sucediendo ahí. Lo que te ayuda es ponerlo por criterios, que es verdad que es más, bueno, tienes que introducir como dato por dato, pero te va a llevar a unas conclusiones pues mucho más fiables y eso es pintar con pincel fino, no lo otro es pintar con brocha gorda, ¿no? Pero claro, igual es más retador, ¿no? Aprovecho el momento para invitar a todos los que están viendo o oyendo esta entrevista a suscribirse a Después de Clase Podcast en Spotify o YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Mariana, tras la pandemia se nos ha revelado un problema complejo y delicado en educación relacionado con las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Preocupa mucho. Ahora, ¿qué podemos hacer desde la evaluación formativa al respecto? O sea, ¿cómo podemos lograr que los alumnos, por ejemplo, no se desmotiven, ¿no? ¿Qué consideraciones tener en la evaluación o se relacionan con el tema socioemocional? Buenísima la pregunta. Sin ser una experta en el tema, pero sí se me ocurren algunas ideas para trabajar esto. La primera es no poner tantas notas. Esa sería la primera, porque sabemos que las notas, bueno, al que tiene notas buenas, pues sí le ayuda, pero al que tiene notas malas le hunden más todavía, ¿no? Entonces, ese alumnado que continuamente, porque bueno, no sé cómo será allá en Perú, pero aquí igual, pues los alumnos en secundaria igual tienen 2 notas cada día, ese alumnado que continuamente está recibiendo calificaciones bajas, etcétera, pues eso le va haciendo eco en su autoestima, ¿vale? Y eso no ayuda mucho. Yo creo que el énfasis hay que ponerlo en el aprendizaje, no en las notas. O sea, eso para mí es como lo básico, ¿no? Entonces, el profesor no tiene que verse a sí mismo como un distribuidor de notas, ¿vale? No, el profesor es un acompañante en el aprendizaje, ¿vale? Y propone cosas y sabe mucho más y entonces pues por eso es capaz de guiarle al alumno, ¿no? A los alumnos pues a corregir sus errores y a mejorar y a ampliar sus miras, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería como un primer consejo, ¿no? El desenfatizar el tema de las notas, pero no me basta con decir, no les deis tanta importancia, o sea, sí, un poco de risa, no basta con eso, o sea, es que si sigues dándolas, pues siguen teniendo importancia, lo que hay es dar menos notas. Entonces, en lugar de dar tantas notas, pues da feedback, da un buen feedback, ¿no? Da un feedback de calidad, específico, concreto, da la oportunidad de volver a intentar las cosas, eso es muy importante. Y luego también, pues yo creo que todo el tema de la metacognición, es decir, la reflexión sobre el propio aprendizaje, puede ayudar también bastante. El hacer regularmente preguntas, ¿no? sobre cómo estás aprendiendo, qué dificultades tienes, qué más te gustaría aprender, etcétera. O sea, centrar las conversaciones en lo que es el aprendizaje. Y luego, en relación a los alumnos que tienen más dificultades, y suele haber una correlación ahí con las cuestiones pues, de autoestima, de salud mental y tal, yo creo que es muy importante tener claro que el alumno se va a motivar cuando logre tener éxito por sí mismo en algo, ¿no? Es decir, entonces en ese sentido, o sea, es más una consecuencia que una causa, ¿no? O sea, cuando una vez que has conseguido aprender algo, entonces ya te animas a seguir aprendiendo más, ¿no? Pero entonces hay que centrarse mucho en conseguir que aprendan algo, por muy pequeño que sea, ¿no?
y ponerles como pequeños retos para que vayan progresando, aunque sea un ritmo tranquilo, lento, pero no importa, que ellos vean que hay un progreso, ¿no? Si les dejamos que a su suerte y que se queden ahí como atascados, pues claro, eso les va a hundir, ¿no? ¿No? Porque van a ver cómo crece la distancia con los compañeros, ¿no? Entonces hay que hacer ese otro trabajo, ¿no? De pensar, bueno, ¿y cuál podría ser el próximo paso de esta alumna o de este alumno que tiene dificultades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí un poco el tema, ¿eh? Y luego, bueno, por último, tienes cosas que ya no es un tema de evaluación, es un tema de funcionamiento escolar y de cómo tratamos a la gente, ¿eh? ¿Vale? Pues eso, de no presionar, de escuchar, de tener en cuenta a la persona antes que cualquier otra cuestión, ¿no? Hay situaciones de alumnado pues que son francamente muy duras, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que estar siempre lo primero de todo, ¿no? Primero siempre la persona. El tema de, claro, de lograr personalizar la experiencia de aprendizaje, ¿no? Se ha mencionado algo que a mí también me convence mucho, bueno, me convence mucho, no, algo de lo que estoy muy convencido, que es el tema de la motivación del aprendizaje a partir de esa autopercepción de éxito, ¿no? De alcanzar, de ser capaz, Sí. ¿no? Del estudiante, Sí. ¿no? Que es súper Es súper importante. importante, pero tiene que ser un éxito de verdad. O sea, no pensar, qué bien, ya lo he conseguido. Y no, pues o sea, tiene que ser de verdad. Tiene que ser una percepción real, o sea, de un Claro, éxito real, quiero decir. por supuesto, claro, que no sea, claro, no Eso inflar una es. situación, sino que sea Eso real es, para el que no sea de alumno. maquillaje o de compasión, no, o sea, que sea de verdad, o sea, que lo ha conseguido de verdad. Claro. Y entonces, para conseguir que lo consiga de verdad, pues tenemos que diseñar muy cuidadosamente esos procesos, y pensar, bueno, pues si este escalón es demasiado grande para él, pues voy a ponérselo en dos más pequeños, en dos peldaños más pequeños, para que pueda subir primero uno y luego el otro, y entonces piensas bien el andamiaje que le vas a poner para que luego pueda subir al otro, ¿no? Entonces, eso requiere que diseñemos con mucho Perfecto. cuidado, ¿no? Me encanta esa analogía de los peldaños. Está buenísima. Mariana, un elemento importante, y ya hablaste algo del tema, pero yo tengo una curiosidad especial por esto, que un elemento importante de la evaluación es la retroalimentación, ¿no? El feedback, ¿no? Y que es un enorme reto además, ¿no? Porque, bueno, por todo lo que representa. Ahora, ¿cómo crees tú que debe ser la retroalimentación para ser de calidad, para lograr su cometido? Aparte de lo que has mencionado hace un momento, ¿qué características debería tener la Sí, retroalimentación? bueno, sobre la retroalimentación hay Para, mucha investigación, y nosotros, Juan y yo, en el libro hemos tratado de hacer como un resumen, ¿no? de las cosas que, a nuestro entender, sí. nuestro humilde entender, pues son útiles para un docente, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas más importantes es que la retroalimentación tiene que ser durante el proceso, porque a veces la damos al final del proceso, pues es que al final es que no sirve de nada. O sea, porque no te va a escuchar. Si a ti te consigues algo y luego te dan la retroalimentación, pues como ya no tienes oportunidad de volverlo a aplicar, pues es que te da igual. Pues a los alumnos les pasa lo mismo. O sea, si se lo das al final, pues no, porque es que estás perdiendo el tiempo. O sea, ¿quieres que sea útil? Pues adelántalo. Ni la van a Claro, leer. ponlo un poco antes, ponlo antes y dale la oportunidad de volverlo a intentar, porque si no, ¿para qué se lo estás dando? ¿No? Entonces, esto que es un poco como de sentido común, pues nos cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho, porque como por lo que decíamos al principio, de que confundimos la formativa y la sumativa, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando hagamos retroalimentación, pues es mejor hacer solamente cualitativa, es decir, no juntar cualitativa y cuantitativa, porque cuando juntas el comentario con una nota, la gente solamente se mira la nota, ¿vale? Entonces, y no se mira el comentario. Entonces, de nuevo, estamos trabajando Es un de buen más. consejo. Pues no, ¿quieres que se mire el comentario? Pues dale solamente el comentario, ¿vale? Y luego ese comentario, pues hay que hacerlo bien, porque claro, según el comentario que hagas, pues igual tampoco sirve de mucho, ¿eh? Entonces, el comentario tiene que ser algo concreto, tiene que ser específico, tiene que ser poco. Si dices muchas cosas, la gente deja de procesar, ¿eh? Entonces, tienes que ir como al grano. Y luego un comentario muy bueno, pues es el que te hace pensar, más que el que te da una solución, es el que te hace pensar, en cómo lo estás haciendo, etcétera, y qué puedes mejorar, pero te da ahí como alguna clave para que puedas orientar tu pensamiento, ¿no? Entonces, claro, esto es más difícil de hacer, pero se puede hacer también, ¿eh? Entonces, yo creo que sería como un poco un resumen de las cosas más importantes. Y luego, por supuesto, también está el cómo se recibe ese comentario, porque por muy bueno que sea el comentario, muy bien que lo hagas ahí a tiempo y tal, si lo dices en un momento en el que la persona pues no está receptiva o lo que sea, pues tampoco sirve de mucho. Por ejemplo, se lo dices justo antes de que suene el timbre para irse.
pues que no mucho caso pues no te va a hacer, ¿no? Porque está pensando ya en irse. Entonces busca un momento un poco más oportuno para que te escuche, ¿no? Mariana, ya vamos cerrando la entrevista, pero tengo una pregunta que tengo que hacerte de todas maneras. Es Dale. cliché total, pero tengo que hacerla. Vivimos en una locura de inteligencia artificial. No importa dónde mires o con quién converses, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial y algunos están alucinando Skynet tomando el mundo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo crees que esa tecnología afecte a las instituciones educativas en torno a la evaluación? ¿Cómo las está afectando en torno a la evaluación? ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, pues además de cosas muy evidentes como que mandar tarea para casa se ha vuelto absurdo, ¿vale? Porque, claro, Si es que no, si es claro, que no lo ya, o era sea, desde ya, hace ahora mucho. ya, pues ya es como evidentísimo, ¿no? Que eso no tiene, es que hasta un niño de 8 años se pone ahí le hace la tarea con una inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, eso es como lo obvio, ¿no? También yo conozco profes que la están utilizando la inteligencia artificial a su favor, ¿eh? O sea, le dicen, por ejemplo, a ver, el otro día, mira, un profesor de inglés dice, no, yo quiero que hagan el writing, ¿no? Las redacciones estas, yo quiero que hagan un writing. Y entonces, pues, entrenaba a la inteligencia artificial para que le hiciera una rúbrica como a él le gustaba, ¿vale? Entonces, pues le hacía una primera propuesta, entonces decía, pues cambia esto, tal, o quiero poner más énfasis en no sé qué, o tal. Entonces, la inteligencia artificial le sacaba una rúbrica que, claro, si lo hubiera tenido que hacer él solo, pues igual eso hubiera estado la tarde entera y con la máquina, ¿no? Pues lo hizo bastante ágilmente, ¿no? Y entonces luego le dice, bueno, pues del nivel 2 de este ítem, sácame un par de ejemplos, ¿no? Y luego me sacas un par de ejemplos de párrafos que correspondan a lo mismo, pero del nivel 3, ¿no? Entonces la máquina se lo generaba, ¿vale? Y entonces él, obviamente, lo tienes que revisar, tienes que ir como entrenándolo, ¿no? Y entonces él lo revisaba y con esos dos ejemplos iba a sus alumnos y se los enseñaba, ¿no? Decía, miren, esto es la rúbrica y les voy a poner un ejemplo de esto y vamos a analizar las diferencias, ¿no? Para que los alumnos interiorizaran esos criterios de valoración, ¿no? Entonces eso me ha parecido interesantísimo, ¿no? Luego, cuando los alumnos generaban sus propios escritos, ¿no? Sus propios writing, pues a ciertos párrafos, el profesor pues, tomaba el párrafo, lo metía en la inteligencia artificial y decía, hazme sugerencias de mejora a este párrafo, ¿vale? Y entonces la propia máquina le daba feedback y le daba opciones que a él a lo mejor pues a lo mejor se le habían ocurrido, a lo mejor no, ¿no? Entonces pues esas opciones pues él seleccionaba una o dos y decía al alumno pues mira esto tal, ¿no? A mí me parece interesantísimo. El siguiente paso evidentemente es que lo hagan directamente ellos, ¿vale? Que es lo que tenemos que hacer, que lo aprendan a utilizar, Claro. Porque al final pues es como la calculadora, es que ya nadie hace divisiones de 3 cifras a mano, o sea, es que todo el mundo usamos la calculadora, pues esto es lo mismo, lo que pasa que aplicado a la expresión escrita, en este caso estoy hablando del tema de expresión escrita, aunque hay para más cosas, pero este tema, vamos, va a revolucionar la manera en como enseñamos todas las cuestiones de expresión escrita, seguro, y luego, te hablo de este campo porque es un poco el que más conozco, pero luego hay otros campos en los que está clarísimo que eso, vamos, que va a ser, o sea, va a cambiar sí o sí la manera en la que nosotros enseñamos las cosas, porque habrá que enseñar a los alumnos a usar esa inteligencia artificial, a entrenarla, a utilizarla un poco a su favor. Sí, bueno, qué bueno que seas igual. Bueno, yo soy de los partidarios, estoy a favor de su uso, de su buen uso, evidentemente. También he sido observador de varias experiencias muy positivas de inteligencia artificial en educación, en procesos de enseñanza, en procesos de aprendizaje, y dentro del aprendizaje, en procesos de evaluación, inclusive, ¿no? Como algunos de los que has descrito y otros más. Porque ahora yo creo que uno de los secretos está en lograr que el docente entienda que es una herramienta que le puede ayudar y el estudiante también. Y de esa forma le quitamos a la inteligencia artificial aquella idea de que es una herramienta para hacer trampa, ¿no? Muchas gracias, Mariana, por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido, lo que nos has regalado el día de hoy. Mariana, ¿cómo te podemos encontrar en la web, en las redes sociales? Sé que eres muy Sí, activa en bueno, Twitter. no sé si soy muy activa, cada vez menos, la verdad. En Twitter me van a encontrar enseguida, es Mariana Morale 19. Ya sé que no es un nombre así como muy intuitivo, pero era el que había disponible. Y luego yo tengo una página web para quien me quiera contactar directamente, que es evaluaryaprender.com.
Entonces ahí hay explico un poco mi trabajo, las publicaciones, y hay un apartado de contacto. Entonces si alguien quiere tener un contacto ahí como más directo y tal, más a nivel profesional, pues me puede escribir ahí. Perfecto. No, porque eres consultora además, exacto, ¿no? sí, Independiente. yo hago ¿no? tarea de consultoría. Así que gracias nuevamente, Mariana. Pues muchas gracias, Alberto. Bien. Encantada de charlar No te contigo, y preocupes. un saludo muy grande ahí a tu comunidad en Perú. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros de España Mariana Morales Lobo, consultora independiente senior, escritora de 2 libros imprescindibles: La evaluación formativa, estrategias eficaces para regular el aprendizaje, y La observación de aula, un instrumento para la mejora educativa a través de la mirada y la escucha, que recomiendo mucho. Recuerden que pueden seguir a Después de Clase Podcast en Instagram y Facebook, donde publicamos más contenido interesante. Además, pueden leer artículos sobre los temas que tratamos en nuestro blog despuesdeclase.org. Hasta el próximo episodio. Chau.